Ya, ahora estamos al aire. Gracias, Joana. Gracias, Waldo. Ahí se van sumando ya la gente. Buenos días a todos y a todas las personas que están conectando a este webinar, a este seminario sobre la aplicación Noistech. Vamos a dar un par de minutitos más para esperar que se conecte la mayor cantidad de personas que están inscritas. Así que esperemos un par de minutitos y ya comenzamos. Se está subiendo harta gente, así que yo creo que va a ser pronto esto. Nicolás y Carlos, les pido igual que estén con la cámara encendida al principio, por favor. Gracias. A nuestros panelistas les estamos pidiendo. Vamos a dar un minutito más para ya comenzar con el seminario. ¿Ya? Muchas gracias a todas las personas que están conectando en este 27 de enero del 2023 a este seminario sobre la aplicación Noistech. Vamos a tener 3 interesantes presentaciones. Primero, obviamente, sobre el contexto de que estamos viendo sobre la fiscalización, y después ya, obviamente, metiéndonos de lleno en lo que trae esta aplicación, lo que ofrece esta aplicación, más que nada a la industria y, obviamente, a las políticas ambientales de Chile. Recuerden que después, como siempre se acostumbra en nuestro seminario, al final de las presentaciones vamos a dar un tiempo para leer su comentario o sus preguntas sobre las presentaciones que se van a realizar en el día de hoy. Ya, vamos a comenzar, Tomás. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Waldo Lobos y les doy la bienvenida a este seminario que tiene por nombre Noistech, Innovación para la Fiscalización de Fuentes de Ruido Fijas, una aplicación nacional que vamos a entrar en mayor detalle en unos minutos más. Pero antes de empezar con las presentaciones, me gustaría dar un breve contexto internacional sobre la problemática del ruido. ¿Ya? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce al ruido ambiental como un problema de salud y ambiental creciente que afecta actualmente a 1.000 millones de personas en edades comprendidas entre los 12 y los 35 años. Este puede venir de las calles, carreteras, tráfico aéreo, industria, construcción y muchas otras actividades. En Chile se define el ruido como cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. El Decreto Supremo, el DS número 38 del Ministerio del Medio Ambiente, regula la emisión de ruido generado por fuentes fijas. Este decreto también se enfoca en la necesidad de incorporar exigencias en la calidad del instrumental de medición mediante certificados que avalen que se está midiendo correctamente, de acuerdo con normativas y procedimientos de calidad internacionales, y por su parte la fiscalización juega un rol fundamental en asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En este contexto global y también nacional, el desarrollo de tecnología proveniente tanto de instituciones públicas como privadas o académicas resulta fundamental para que día a día la fiscalización del contaminante de ruido se ejerza de forma eficiente y atingente, beneficiando así a la salud humana y al medio ambiente. Por ello, hoy, como Codex Verde, tenemos la satisfacción de dar a conocer a Noistech, una innovadora aplicación chilena que tiene el objetivo de optimizar tiempos y recursos en la evaluación de ruido de fuentes fijas. La app, así como ya en un momento más lo va a explicar Alexandra de mayor forma y Nicolás también, la app considera en una plataforma de cálculo en la nube que automatiza la evaluación de la normativa nacional vigente, o sea, como ya habíamos indicado, el DS38. El sistema se alimenta de parámetros objetivos, por ejemplo, mediciones de ruido realizadas con instrumental certificado por el Instituto de Salud Pública, el ISP, condiciones meteorológicas, entre otras. Asimismo, se incluye la zonificación de ruido en los receptores de acuerdo con las combinaciones de usos de suelo establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Cabe destacar que Noistech se financia gracias a la empresa Acústica Austral y a Corfo a través de la adjudicación de un proyecto de esta entidad, y ha tenido el apoyo técnico y profesional de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Austral, así como también del Laboratorio de Acústica Ambiental de esa institución de educación superior. Así que bueno, eso.
Sin más preámbulo, vamos a dar paso a las presentaciones, pero quiero saludar a los exponentes de esta jornada, que son Carlos Reyes, Alexandra Montenegro y Nicolás Bastián. ¿Cómo están, estimados? ¿Cómo estamos por hoy día? Dedito arriba, dice Hola, hola, ¿cómo Alexandra. están? ¿Cómo están? Muy Saludos a bien. todos. Estamos muy Gracias bien, sí. gracias por sumarse a este seminario, estimado. También le doy las gracias a la gente que se está conectando, van sumándose a cada minuto que pasa. Así que vamos a comenzar con las presentaciones. Va a ir en primer lugar Carlos, pero también vuelvo a mencionar que este seminario es un seminario participativo, que al final de las 3 presentaciones que se darán a continuación, vamos a dar un espacio para que puedan comentar, puedan aclarar sus dudas sobre esta aplicación, sobre la normativa chilena, quizá para los estudiantes que quizás están recién metiéndose en este tema, para que nuestros especialistas, nuestros expertos puedan respondérsela al final. Así que vayan dejando sus comentarios esto en la opción preguntas y preguntas de Zoom, ¿ya? Así que bueno, vamos a dar el paso a la primera presentación, que como decía va a estar comandada por Carlos Reyes. Un pequeño extracto del currículum de Carlos. Carlos es ingeniero en sonido de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, es máster civil y ambiental de la Universidad de California, tiene amplia experiencia en consultorías tanto en Chile como en el extranjero, y desde hace 3 años es gerente técnico de la entidad técnica de fiscalización ambiental Vibroacústica. Carlos en esta oportunidad va a presentar el tema problemas de la fiscalización de ruido y vibración en Chile, que obviamente va a servir como un contexto para lo que viene a continuación, que es la presentación de esta aplicación Noistech. El escenario es todo tuyo, Carlos. Comparte tu Ya. pantalla de presentación. Bueno, Y muchas gracias. ya. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Waldo, por la invitación. Vamos a empezar. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, Perfecto. súper. Bueno, como decía Waldo, soy Carlos Reyes, gerente técnico de la empresa de fiscalización, la EDFA Vibroacústica, Inspección Ambiental. Voy a hablar de las problemáticas en la fiscalización de ruido y vibraciones en Chile, principalmente enfocado en ruido. Siempre me gusta colocar la parte de vibración para que no quede detrás y siempre se mantenga presente como uno de los 2 contaminantes que tienen que siempre existir, ¿cierto? Ruido y vibraciones. Voy a partir entregándoles como una información de vibroacústica, ¿cierto? Nosotros somos una empresa, una EDFA de ruido, que está operativa y tiene la autorización para operar de la Superintendencia del Medio Ambiente desde agosto del 2019. Nosotros, a diferencia de todo el resto, estamos acreditados por tiempo indefinido y nos acreditamos con una empresa mexicana de acreditación, obviamente bajo los parámetros ILAC, que se llama EMA, ¿ya? Tenemos acreditación tanto en verificación de ruido como verificación de vibraciones. Creemos que somos los únicos acreditados para efectuar mediciones de vibración en Chile. ¿Qué significa esto? Que tengamos acreditación indefinida, es que tenemos que hacer y de hecho EMA nos hace un control de seguimiento anual. Todos los años nos revisan y mientras estemos cumpliendo con todo lo que nosotros decimos en nuestro manual de calidad, nos renuevan automáticamente la acreditación. Creemos, una de las empresas más pequeñas en términos de volumen de las EDFA, pero no así en calidad y en cariño. Efectuamos alrededor de 50 inspecciones anuales en el ámbito de la superintendencia y más de 100 mediciones anuales en otro ámbito. Eso viene incrementando desde el 2019. Obviamente el 2020 hubo un problema pandémico que nos afectó a todos como empresa, pero sigue esto aumentando con los años. Aproximadamente el 90% de las mediciones que hacemos corresponden a ruido, y de eso
lo podemos dividir porque, no sé si saben, pero hay varios tipos de, estamos aprobados no solamente para hacer mediciones de emisión de ruido, sino que también de verificación, y hay otros alcances también que estamos habilitados por la superintendencia para realizar. De eso, sí, el 98% son de medición de emisión de ruido y solamente el 2% el control de medidas o sea, la verificación del control de medidas medidas de control. Y dentro de esas mediciones de ruido, lo podemos dividir como el 66% corresponden a fiscalizaciones de construcción. El 34% restante, yo lo divido entre industria, o sea, las emisiones industriales, ¿cierto? Comercio, por ejemplo, de los grupos de aire acondicionado, de los retail, etcétera, y otros pubs, etcétera. Y el transporte, aun cuando no están, ¿cómo se llama? Bajo el decreto 38, también corresponde más o menos el 6%. Realizamos también otros servicios que principalmente corresponde, ya que somos acreditados, con certificación de equipamiento, tanto ruido como vibraciones, por ejemplo, maquinaria que necesita cumplir con ciertos niveles para poder entrar a faenas de minera o faenas de construcción, y eso también nosotros podemos hacer las certificaciones. Y mediciones especiales de vibración, movilidad de transferencia, o transferencia de movilidad, FDL, etcétera. Ese tipo de cosas también tenemos equipamiento para poder realizarlo. Ahora metiéndonos un poco más en forma directa de lo que nos compete, nuestra experiencia, y yo he dividido en 4 áreas los problemas respecto del decreto 38 y las fiscalizaciones, ¿cierto? Problemas lógicos, logísticos, problemas técnicos. Como tercer punto voy a hablar de los problemas de la normativa, ¿sí? muy por encima, y finalmente para los tiempos de ejecución, tanto en terreno como oficina, que eso puede dar pie para las presentaciones siguientes. Respecto a la logística, el problema más común que tenemos es el acceso a los lugares de medición. Bueno, la normativa en su artículo 16 dice que tiene que medirse en el lugar donde se genera la molestia, ¿cierto? Dentro del receptor, pero esto no siempre se puede lograr, ¿ya? No se logra por varias razones, principalmente a veces en campañas largas, campañas mensuales, campañas semestrales, campañas trimestrales, no siempre están los receptores en las casas, ¿cierto? Y bueno, normalmente como muchos de estos mediciones, estas fiscalizaciones corresponden a RCA, ya están los puntos preestablecidos, por lo tanto, no siempre se logra el ingreso. También no muchas veces se logra contactar a las personas que hacen la denuncia, en caso que sean denuncias, ¿cierto? Los tiempos, nosotros atribuimos eso a los tiempos de respuesta del sistema, ¿ya? Ahora la superintendencia, entre el tiempo que se hace la denuncia y que nosotros llegamos a hacer las mediciones, ha disminuido bastante, pero originalmente podría tardar un año o más, y ya cuando uno llegaba a hacer la fiscalización, a medir en realidad, ya las personas no existían en ese lugar, ¿eh? Habían ido, entonces era muy pocas ocasiones se logró contacto con estas personas iniciales que hacían la denuncia. El otro punto dentro de la logística que colocamos es generar las condiciones de mayor exposición, ¿eh? Eso es bastante complejo para nosotros como EDFA, poder imponer ¿cómo se llama? Que la persona, en este caso que se le ha hecho la denuncia, genere la exposición. Muchas veces uno tiene contacto muy limitado con esta persona. Bueno, uno trata de obtener la mayor cantidad de antecedentes para poder generar esa mayor exposición, pero sí tenemos formas de poder lograr que esto ocurra. De hecho, uno de los, ¿cómo se llama? De las medidas que normalmente hacemos es, si existe un grupo electrógeno dentro de sus instalaciones, hacemos las mediciones con el grupo electrógeno encendido, ya que tiene que cumplir en esa condición, aun cuando sea ocupado solamente en casos de emergencia.
Otro punto es el conocimiento, y esto está ligado con el anterior, por parte del mandante, que nosotros vamos a ir tal día, tal hora. Él nos contrata por el sistema que tiene esto de las EDFA, entonces sabe el día que vamos. De hecho, nosotros tenemos que avisar a la superintendencia con 6 días hábiles previos a hacer la medición, el día y el horario, ¿cierto?, de medición. Entonces ellos saben cuándo vamos. ¿Qué implica eso? Bueno, en construcciones dejan de emitir, paran algunas fuentes, lo mismo para las industrias. Entonces, no necesariamente, y esto uno lo sabe de cuando conversa con la gente donde uno va a hacer medición, no, que hoy día están más callados, etcétera, etcétera. Hay medidas que la superintendencia está implementando. De hecho, por ejemplo, las mediciones de construcción ya se están haciendo durante 3 días, ya no son en una medición única de un día, sino que se hacen a través de 3 días, lo que aumenta un poco la variabilidad de que puedan tener, porque las empresas no paran, es imposible que paren, pero sí pueden parar por algunas horas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros estamos contrarrestando como EDFA esto? Pedimos acceso a la planta. Cuando son fuentes industriales, pedimos acceso a la planta, revisamos que y anotamos las fuentes que están funcionando, hacemos registro fotográfico, esos registros y esas indicaciones las incorporamos en los informes de medición. Y en el caso, por ejemplo, particular de los pubs y discotecas, nosotros vamos y medimos los niveles y reportamos los niveles que estamos midiendo al interior de los recintos, cosa que sean niveles relativos y que al registro también de los niveles que se están generando al interior. Y otro punto también, pongo ahí la exigencia de la reunión inicial, ¿cierto? Seguridad, ¿no? Porque por protocolo de seguridad nosotros tenemos que ir y dar aviso al mandante del día, a la hora que estamos allá, ¿cierto? Y eso obviamente pone en alerta, nos llamamos alerta de medición a todo al mandante, por lo tanto modifican o pudiesen modificar sus conductas normales, ¿cierto? Ahora, otro punto que tenemos es en relación a los puntos técnicos, ¿ya? Como punto principal, diría yo, que tenemos es la obtención del ruido de fondo. El RF es un punto bastante dificultoso de obtener, principalmente por la imposibilidad de apagar la fuente sonora. Esto se da obviamente en casos que sea, principalmente en los casos rurales, ¿cierto? Por ejemplo, industria en la zona rural o líneas de transmisión, no se pueden apagar, obviamente, pero donde se requiere medir el ruido de fondo, ¿cierto? Claro, se podría homologar el ruido de fondo, y de hecho la normativa te permite hacer una homologación del ruido de fondo en un lugar acústicamente equivalente. Eso requiere experiencia, no es algo que se pudiese, es algo fácil de hacer, ¿ya? Requiere experiencia poder identificar, conocer el ambiente y poder ubicar un lugar donde poder medir en la misma condición que si no estuviese la fuente sonora. Otro punto, y esto también en relación con las zonas rurales, con fuentes sonoras lejanas, donde en el fondo uno no está viendo nada, ¿cierto? La diferencia a partir metodológicamente, a partir de la obtención de un RF de 10 minutos versus las mediciones que uno tiene que hacer para caracterización de fuente sonora de 1 minuto. Eso, si bien uno se tornan mediciones nulas, ¿cierto? Por el procedimiento del artículo 16, generalmente los niveles que nos dan a nosotros, y esto es una experiencia, del LEC o el NPS equivalente de los 10 minutos mayor normalmente a las mediciones puntuales de 1 minuto, bajo esas condiciones. Y eso, si bien no es un problema muy grande, pero sí se ve raro en el informe, ¿cierto? Muestran niveles de ruido de la fuente menor que el ruido de fondo. El otro punto es la existencia de fuentes externas, sectores muy ruidosos. Existen también protocolos, ¿cierto? Mediciones en horario más silencioso, pero eso involucra volver a medir. Esto es un negocio, obviamente. Tenemos que ser eficientes en lo que entregamos sin perder la calidad, pero ese es un problema. Tener que ir allá, darse cuenta que no es el horario más silencioso, volver a medir en otro horario, etcétera, etcétera. Hay métodos alternativos que propone la misma normativa, ¿cierto? Que es proyectar utilizando la ISO 9613, pero esos son costosos. Generalmente una proyección, por ejemplo, de una industria grande, es más costoso que ir a hacer la medición. Entonces, no siempre
se está dispuesto a asumir ese costo. Obviamente ese costo se cobra aparte, pero bueno, es un método un poquito más engorroso. Y otros problemas técnicos, sí, más cotidianos, típicos encontrados en terreno, en relación con los perros, los típicos perros que empiezan a ladrar en la noche, en las mediciones nocturnas, justo cuando falta, no sé, 30 segundos para terminar y el perro sigue ladrando por 10 minutos, esa es la típica. La otra, las personas que llegan a cantar, ven el sonómetro, empiezan a cantar, como la televisión, la radio, etcétera, se ponen a saludar al micrófono, etcétera. Las típicas tonteras. Y este que no es menor, respecto de la seguridad de los equipos y del personal. Muchas veces tocan que lugares no son muy seguros y hay que estar afuera con equipamiento que es caro. Nosotros en vibroacústica utilizamos equipamiento Norsonic, tenemos todos nuestros equipamientos en Norsonic, y son equipamientos de 3,5 millones para arriba. Entonces, igual ¿cómo se llama? De repente tener algo caro y un factor ¿cómo se llama? A considerar. Bueno, y obviamente el personal también, pues a veces es casi imposible hacer y muchas veces hemos tenido que salir de áreas muy peligrosas. El otro punto tiene que ver con las problemáticas normativas que vemos nosotros, y esto en aplicación a cierto tipo de fuentes sonoras. Principalmente he puesto dos, que son las que tengo más experiencia, que es la línea de transmisión. El decreto 38 no incluye las correcciones por tonos puros. Sabemos que se generan en la línea de transmisión, en las torres, tonos puros. Y esto no está incluido dentro del decreto 38. Y el otro tiene que ver con las mediciones internas en edificaciones, cuando se generan ruidos de equipamiento mecánico de las propias edificaciones. Por ejemplo, uno mide un ruido ¿cómo se llama? De bomba, ¿cierto? Mide dentro del departamento, y por la metodología del 38, uno debiese, o sea, uno tiene que efectuar una corrección por ventana, ya sea ventana abierta o ventana cerrada. Generalmente uno mide con ventana cerrada para disminuir el ruido ambiental, pero después tiene que corregir. Esa corrección, a mi juicio, no debe aplicar, porque esto no es un ruido aéreo, no corresponde a un ruido que fuese emitido desde afuera, sino que es un ruido transmitido a través de la estructura. Y eso permite o indica que en el fondo una medición es 10 decibeles por sobre lo que uno mide realmente al interior del departamento. Y en términos de vibración, aquí el único punto que toco de vibración es la ausencia metodológica clara, eso principalmente la RCA. Medición multivariable, el otro punto. No hay mucho equipamiento que mida PPB y mida RMS. Y eso también es bastante dificultoso en términos de efectuar mediciones. Tiempo de ejecución. Nosotros en vibroacústica tenemos 3 formatos de informe de ruido. Medición para las mediciones de emisión de ruido, para la verificación y medición también de ruido, y el otro es informe de seguimiento ambiental. ¿Ya? Y esto está dado por la resolución exenta 223 de la superintendencia, que tiene cierto formato que hay que cumplir. Ahora, nosotros, existe la resolución exenta 693 de 2015 de la superintendencia, donde dicta la información mínima requerida para los informes de medición, ¿ya? Y esto lo van a tocar después respecto de qué es lo que sale del producto de la aplicación. Pero nosotros hemos decidido, o sea, tenemos... yo sé que hay ETFAs que hacen el informe mínimo, ¿cierto? Presentan las puras planillas en el fondo. Nosotros hemos definido y hemos decidido como empresa entregar un informe un poco más elaborado, que entregue otros antecedentes importantes a nuestro juicio ¿cómo se llama? Que indique qué es lo que se está midiendo, que indique todo lo entorno, todo el marco
el marco legal, etcétera, etcétera. Ahora, eso implica que nuestros tiempos de ejecución de los informes, sin tomar tiempos en terreno, ya sean en el orden de las 8 a 16 horas por informe, dependiendo un poco de la complejidad. Todo esto, obviamente, tenemos planillas ya prehechas y solamente reemplazar y modificar lo que se está haciendo, ¿cierto? En términos de terreno, nuestra experiencia es toma de datos en dos formas. Primero, toma de datos manuales. Debe ser un poco por mi edad ya, que he estado acostumbrado a tomar nota en papel. ¿Ah? ¿Qué es lo que generamos acá? Generamos un poco el control de calidad que tenemos que tener como un organismo acreditado ISO 17020. Todo esto corresponden a protocolos, corresponden a formas físicas de poder determinar que el trabajo se hizo de acuerdo a nuestros protocolos de medición. Y que independiente que si voy yo, que va el ingeniero 1, el ingeniero 20, el ingeniero, siempre se va a medir de la misma condición, y eso lo da principalmente los protocolos. Bueno, a partir de eso nosotros hemos decidido mantener estas fichas, y tenemos en este caso fichas de ingreso, en el fondo, egreso e ingreso de equipo desde nuestra oficina. Registros de inspección, que indica qué es lo que fue que se midió allá, qué es lo que se observó, registros de medición en terreno, que se notan las coordenadas, el tipo de uso, ¿cómo se llama? Los registros de las condiciones ambientales y referenciales de los niveles medidos. Entiendo que hay otras que utilizan directamente eso como traspaso hacia los ¿cómo se llama? A los formatos de las fichas de la superintendencia, pero nosotros no lo utilizamos, solamente forma referencial, y lo que hacemos es, para permitir la trazabilidad e inviolabilidad de los datos, rescatamos los datos, todos los datos, se toman muestras individuales, y eso permite que nosotros tengamos los datos duros en los sonómetros, y eso se transfieren directamente después a las planillas, pero los datos siempre van a estar ahí, nadie puede abrir ese archivo y modificarlo, y en caso de trazabilidad, inviolabilidad de los datos, para nosotros eso es ideal, eso es lo que buscamos como empresa. ¿Mm? Bueno, y un poco hasta ahí tengo la presentación. Entiendo que las preguntas van a ser después, así que... Bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación, por este contexto y también por explicarnos cómo trabaja una EFA como vibroacústica. Así que, efectivamente, la pregunta la vamos a hacer al final para que igual se vuelva como un panel de conversación, de comentarios. Así que por eso las vamos a hacer. Las pueden ir dejando ya, el público conectado las puede ir dejando ya la opción de preguntas acá en Zoom, y las vamos a ir realizando con Alex Auditor, a Carlos, Alexandra y a Nicolás según corresponde. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias nuevamente, Carlos, por tu tiempo para este seminario. Vamos a ir con la segunda presentación, que va a estar a cargo de Alexandra Montenegro. Ya nos vamos a meter en lo que es la aplicación Noistech. ¿Ya? Alexandra es magíster en acústica y vibraciones magíster en acústica y vibraciones e ingeniera civil acústica de la Universidad Austral de Chile. Y actualmente Alexandra es directora de Noistech y encargada de innovación, desarrollo e investigación de la empresa Acústica Austral. En esta oportunidad, Alexandra va a presentar el tema Noistech para evaluar el DS número 38 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Está ahí, Alexandra? Sí, perfecto. Alexandra, todo tuyo el escenario para tu presentación. Ya. ¿Ya ve la presentación, cierto? Ahora se ve, falta que la pongas en modo presentación para que se vea más centrada. Súper. Ahí sí, estamos ok. Gracias, Alexandra. Ya, buenos días a todos quienes están escuchando la presentación. Estamos muy contentos de que haya generado tanto interés y
Esperemos que les sea de utilidad esta aplicación y este sistema que hemos desarrollado con mucho cariño durante aproximadamente 2 años. Ya, Noistek para evaluar el decreto 38. Primero les voy a comentar un poco de los contenidos de la presentación, que es una introducción, que vamos a mostrar más o menos cómo se formó este equipo, el problema y la necesidad que Noistek atiende, y después las principales características, el funcionamiento, la interfaz y el flujo de usuario de todo este sistema. Este es el equipo que formamos para poder desarrollar este sistema. Como ven, es un equipo multidisciplinario, en donde empezamos 5 personas y después ya se amplió un poco porque este proyecto que nos permitió desarrollar este sistema tenía 2 fases, la fase crea y la fase valida. Entonces, la fase de validación incluimos a más integrantes del equipo. ¿Cuáles son los problemas que atiende Noistek? De los problemas que habló Carlos, efectivamente los últimos 2 tienen relación con lo que nosotros atendemos directamente, y algunos otros que ahí van a poder darse cuenta cuando utilicen la aplicación y el sistema. Los tiempos de ejecución de los reportes e informes, ya que Noistek, a través de todo el proceso que les voy a explicar ahora, puede generar los reportes y los informes automáticamente. Después, la interpretación de la normativa. ¿Por qué ayuda la interpretación de la normativa? Porque va guiando al usuario. Esto está pensado para usuarios que tienen poca experiencia o para usuarios que tienen mucha experiencia. Esto también intentando ayudar a la sobredemanda de denuncias de ruido que tiene la SMA, entendiendo de que no todas las personas que hacen verificación del derecho de derecho son ingenieros acústicos. Entonces, por eso ayuda también esta aplicación a interpretar la normativa. También una descripción detallada de las fuentes de ruido que de repente falta en los informes, y eso nos pudimos dar cuenta en un estudio que hicimos el año 2020, donde participamos como Acústica Austral para este estudio de los antecedentes para la actualización de la decreto 38, y también tiene un módulo especial para la zonificación de receptores, de acuerdo a los usos de suelo definidos y a las combinaciones de uso de suelo definidos por la SMA. ¿Cómo funciona este sistema? A grandes rasgos, una persona va a medir a terreno, utiliza su teléfono con la aplicación Noistek para tomar los datos. Esta aplicación funciona sin internet, pero cuando se conecta a internet, se conecta a un sistema, un software que está en ese lenguaje de programación, que también después a su vez se conecta con el software que está en otro lenguaje de programación, y todo eso se almacena en una base de datos. Y a través de todo este proceso es como se va guardando la información y se van haciendo todos los cálculos para generar estos reportes. ¿Cuáles son las principales características de Noistek? Como les dije recién, funciona sin internet. Esto es muy adecuado para terrenos de zonas rurales. Lo que hace que cuando no tenemos internet podemos guardar los datos en el teléfono y después cuando nos conectamos a internet podemos subirlo a la plataforma. La aplicación móvil es gratuita, está para Android y para iOS, y también tiene un diseño responsivo, o sea, funciona en todos los teléfonos de todos los tamaños, también en tablet y en iPad. Permite georreferenciar puntos de acuerdo a la ubicación del teléfono, que no tiene que ver si es que está conectado o no a internet, sino que el teléfono ya sí trae un montón de sensores y nosotros ocupamos esos sensores. Y también te ayuda a registrar imágenes y audio. ¿Por qué audio? Porque de repente uno va a terreno y escucha algo extraño o escucha algo muy particular y quiere guardar el audio para después acordarse, si quiere hacer un análisis más profundo o si quiere mostrar alguna situación particular. Y las imágenes sirven para el informe. Otras características, todos los procedimientos de la aplicación y del sistema en general siguen lo que está dictado en el decreto 38, y como les comentaba recién, tienen la zonificación incluida de la resolución exenta 491 de la SMA. Ahí pueden ver algunas imágenes de la aplicación real. Otras características, el reporte técnico que se genera contiene todas las fichas exigidas y se rellenan en base a toda la información que se recopiló desde el teléfono directamente. Y la última característica, tal vez la más sólida, es que se genera el reporte técnico y el informe completo de forma automática.
con el reporte técnico, era lo que les mostraba recién, y un informe completo que nosotros elaboramos considera todos los puntos que mencionó Carlos, que sería la forma correcta de hacer un informe de verificación y no solamente mostrar las fichas. Y también este informe tiene integradas algunas tablas, algunos gráficos, y todo esto se hace automáticamente a través de la plataforma de cálculo. ¿Cuál es el flujo de usuario para utilizar este sistema? Primero, hay que descargar la aplicación. Después, hay que suscribirse y sincronizar esta aplicación con sus proyectos a la plataforma de cálculo. Nuestra plataforma de cálculo viene siendo nuestro software de interacción con la aplicación. Y desde esta plataforma de cálculo se pueden agregar algunas discusiones, algunas referencias, se pueden agregar perfiles, el instrumental y un montón de otras cosas para generar después los informes. ¿Cómo yo accedo a este sistema? Tenemos un sitio web, está abierto, lo pueden buscar, pueden ingresar, lo abrimos anoche, muy tarde para que nadie entrara hasta hoy. Y en este sitio web explicamos más o menos cómo funciona todo este sistema, están los links de descarga para Android, para iOS. Hay un botón de prueba gratuita que Nicolás les va a introducir más adelante. Y ahí mismo en negrito arriba, a la parte derecha, dice plataforma. Ahí es donde ingresan a la plataforma de cálculo que les hablé recién. Próximamente vamos a abrir los planes. También Nicolás les va a hablar de eso. Pero ahí el sitio web ya va a estar abierto para que puedan revisarlo. La aplicación. Ahora les voy a hablar un poquito de las principales interfaces o los menús que tiene la aplicación. Principalmente tiene inicio de sesión, en donde uno puede ingresar con su cuenta y usuario o puede acceder como invitado. Como les dije recién, la aplicación es gratuita, entonces el acceso como invitado lo que permite es que toda esta información quede guardada de forma local en sus teléfonos, pero si es que uno inicia sesión, puede acceder a sincronizar estos datos de la aplicación con la plataforma de cálculo y después poder generar los informes. La página principal se trata más o menos de los proyectos. Nosotros quisimos mantener el lenguaje del decreto 38 en todo momento para que ninguna persona se vaya a confundir. Y, por ejemplo, nosotros tenemos los proyectos en curso y los proyectos son como nuestra unidad de trabajo, así decirlo, ¿ya? Y estos proyectos se pueden agregar receptores, fuentes de ruido, se pueden realizar las mediciones de ruido y, como les mencioné recién, toda esta aplicación está en base a la información exigida por la SMA y que está en el decreto. El menú de identificación tiene el menú de receptores y fuentes de ruido. Como ven, la interfaz es súper amigable para que sea muy fácil de aprender a usarla. Y finalmente tenemos el menú de medición de ruido, en donde el menú de medición de ruido te permite, bueno, más que permite, exige, elegir el receptor donde yo voy a hacer esta medición, ya sea de ruido de fondo o de ruido con fuente emisora. En el caso del ruido de fondo, tenemos una orejita ahí que ayuda como a describir cuáles son las principales fuentes de ruido o las principales fuentes que describen el entorno sonoro que la persona identificó mientras estaba midiendo, y está programado acá en el nivel de 5, 10, 15, 20, hasta 30 minutos para que deje continuar con los siguientes datos cuando esta diferencia es menor o igual a 2 dB, tal cual como lo dice el decreto. También acá se puede grabar el audio. Por otro lado, la medición con fuente emisora también tiene los indicadores que pide la normativa para ese tipo de medición, que son mediciones de 1 minuto, y abajito da un espacio para anotar, no sé, el registro del sonómetro, que es algo que sirve después, que es lo que mencionaba Carlos, para la trazabilidad, por ejemplo, o para otras cosas. Y la medición se va cambiando a través que uno va poniendo guardar y continuar. Si eliges medición externa, vas a tener 3 mediciones en un punto, y si eliges medición interna, se va a ir avanzando estos puntos, las mediciones, hasta llegar a todas las mediciones. También pide en ese momento fotografía y la georreferenciación. La interfaz de la plataforma de cálculo.
como le mostraba recién, la plataforma de cálculo permite editar a la empresa que está asociada a la persona que certifica estos informes. Se pueden ingresar todos los sonómetros que tiene la empresa para que uno en la aplicación solamente seleccione el sonómetro que usó o qué calibrador usó para verificar la calibración en terreno, y después los informes ya traen esta información lista. Se puede cargar el certificado igual y todos los datos que piden los informes. También se configura el perfil de las personas, que serían como, no sé, todos los ingenieros de terreno y la persona que certifica, para que vaya todo firmado. Por otra parte, este es el menú de la generación de reporte. En todas estas pestañitas en información tenemos como información general del proyecto, ruido de fondo, tiene los lugares donde se midió, los niveles donde se midió, ruido de fuente emisora lo mismo que el ruido de fondo, pero con diferentes indicadores de ruido, las fuentes de ruido, una descripción general, igual parecía la de los receptores, pero la de los receptores tiene más detalles, y al final en el menú de reportes ustedes pueden poner algún identificador propio de la empresa, de su empresa, del reporte, agregar manualmente el capítulo de discusiones, porque sabemos que se puede automatizar mucho, pero una discusión es un poco difícil automatizarla. Entonces ese ítem está abierto para hacerlo directamente de la plataforma de cálculo. También algunos links de la fuente del instrumento de planificación territorial que se utilizó para poder seleccionar los usos de suelos permitidos en los receptores que se ingresaron. Alguna otra referencia a la estación meteorológica, y también este menú permite subir un KML para poder complementar un poco este mapita que se genera con los receptores y las fuentes de ruido. Y acá mismo se puede generar la ficha y el informe, y arriba en verdecito aparecen los botones. Eso fue mi presentación durante el día de hoy. Espero que haya podido explicar a grandes rasgos cómo funciona Noistec, y al final me pueden hacer cualquier consulta y durante los próximos días también. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra, por esta detallada presentación sobre Noistec, una aplicación bien amigable, como la va a entender ahí. Para reafirmar un poquito, Alexandra, ¿esta aplicación ya está disponible en estas plataformas, Google Play y App Store? Sí, para Android ya está disponible, y para Apple creo que va a estar disponible dentro de las próximas horas, porque necesita una verificación interna que es un poco lenta. Entonces nosotros hicimos unas pruebas antes del seminario y eso se demoró un poquito más. Pero para Android ya está, y para iPhone pueden revisarla dentro de las próximas horas, yo creo. Ya, Tal vez el perfecto. próximo lunes. Estamos en pleno proceso de lanzamiento, así que muchas gracias, Alexandra, y al final vamos a recabar algunas preguntas que se puedan haber, alguna duda que quizás puedan haber causado la presentación. Así que eso. Sobre eso, bueno, los invito a seguir mandando sus consultas, sus comentarios. Ya nos han llegado algunas, dirigido especialmente a la primera presentación, pero imagino que también pueden haber dudas o comentarios sobre lo de Alexandra. Vamos a ir con la tercera presentación, que va a estar a cargo de Nicolás Bastián. Nicolás es magíster en acústica y vibraciones e ingeniero civil acústico de la Universidad Austral de Chile, diplomado en administración de proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en gestión, control y evaluación de emisiones atmosféricas de olor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás actualmente es director de ingeniería y socio de la empresa Acústica Austral, y también es, obviamente, presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. Nicolás hoy va a presentar el tema optimización de costos en hora, HH, perdón, no alcancé a preguntar de qué se trata de eso, optimización de costos de HH al utilizar el sistema de Noistec. Adelante con tu presentación, Nicolás. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Está centrada la presentación, así que Ya, todo tuyo, perfecto. Alexander. Oye, antes de comenzar, yo quería felicitar públicamente a Alexandra, porque ella fue la persona que ha dirigido el proyecto de Noistec en estos 2 años, y con este lanzamiento estamos culminando todo un proceso que fue bastante interesante, difícil, aprendimos un montón, y creo que Alexandra lo hizo súper bien. El producto final que ahora le estamos mostrando cumple con todas nuestras expectativas, y fue un gran trabajo. Así que quería comenzar con esas palabras. Como bien mencionabas, vamos a hablar sobre la optimización de costos de HH, que es la sigla de horas hombre, al utilizar el sistema de Noistec.
No me avanzó. Va. Como que se me quedó pegado, Waldo. A ver. Se ve tu cursor. A ver, vamos. Ahí sí, Tengo que pasó. avanzar para abajo, ya, no hay problema. Perfecto. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, primero comentar sobre los costos en un estudio de Decreto Supremo 38 del 11 del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la optimización con Noistec? Y la pregunta que todos están haciendo es ¿cuánto cuesta esto? Vamos a revisar esas cosas. Como son presentaciones de 15 minutos, tuvimos que acotarlo bastante. Sobre los costos en estudios de Decreto Supremo 38, bueno, en general en este tipo de proyectos tenemos 4 costos generales que están asociados a los costos administrativos, que se pueden asociar a, por ejemplo, a los impuestos que se tiene que pagar la empresa, por ejemplo, las boletas de garantía que a veces hay que entregar por el cumplimiento del contrato, o si se pide un anticipo, o si el proyecto no considera anticipo y la empresa tiene que financiar los costos operacionales de ejecutar el proyecto. Esos son un tipo de costos. Están los costos operacionales, que los asociamos, por ejemplo, a los traslados desde la oficina hasta el lugar del proyecto, pasajes aéreos, alimentación, alojamiento, entre otras cosas. Los costos de ingeniería, que los destaco en negrita, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, que están asociados a todos los costos de hacer la campaña de medición, los costos de, me refiero, las horas hombres del profesional que va a hacer la evaluación, y todo el postproceso que está asociado a la descarga de datos, la elaboración de informes, las fichas de medición, entre otras cosas. Y también tenemos los gastos generales, que eso se asocia para empresas de asesoría normalmente a cuáles son las cosas que requiere la empresa para poder efectuar los servicios que hace. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es que cada 2 años uno tiene que verificar la calibración de los sonómetros y los calibradores para ejecutar estos estudios, y eso tiene un costo. Y eso uno lo tiene que considerar de manera indirecta en todos los servicios que presta. Entonces, normalmente uno considera un factor en todas sus cotizaciones que está asociado a sus gastos generales. Pero bueno, enfoquémonos en los costos de ingeniería, que es lo que nos interesa hoy. Y, bueno, les dejo este es un trabajo que publicamos en el año 2020, que está disponible en la web de libre descarga, sobre una propuesta, un modelo matemático para establecer el precio de venta de proyectos de ingeniería acústica con algunas aplicaciones de proyectos de evaluación de 38 y de CIA, que puede ser interesante, sobre todo para las empresas que están comenzando. Sobre los costos de ingeniería, asociados a los reportes de Supremo 38, tenemos varias cosas. Por una parte están las horas hombres de la revisión del instrumento de planificación territorial para efectuar la homologación de zonas de cada receptor. Porque, bueno, me imagino que la gran mayoría del auditorio sabe, pero los límites que se debe cumplir en los receptores, según el decreto Supremo 38, depende del tipo de zona en la que estén. Y para eso se tiene que utilizar el instrumento de planificación territorial para hacer la homologación de zona, y en base a eso homologarla a una zona 1, 2, 3 o 4, o si está fuera del plano regular comunal, a una zona rural. Eso normalmente es lo primero que uno hace antes de ir a terreno para tener claridad de cuáles son los límites que debe cumplir el proyecto. Después tenemos la HH de traslado al proyecto, la HH de visita a la fuente de ruido. Esto es algo súper importante que también lo comentaba Carlos, que por lo menos desde nuestra perspectiva siempre uno tiene que ingresar a la fuente de ruido que va a evaluar, tienes que revisar qué está operando, qué no está operando, y tener certeza de cuál es la condición de evaluación que se está haciendo. Las HH de caracterización de las fuentes de ruido, bueno, en este caso nosotros por lo menos siempre vemos cuáles son las fuentes que están operando, tomamos una fotografía de referencia, tomamos apuntes respecto a la marca, al modelo de la maquinaria, algunas características como la potencia, las revoluciones por minuto, y bueno, dependiendo del alcance del servicio, hacemos una caracterización acústica, pero eso normalmente está fuera de las evaluaciones simples, y tomamos las coordenadas geográficas para poder hacer la georreferenciación de todas las fuentes de ruido. También están las HH de las mediciones de ruido de los receptores, las HH de descarga de datos de la oficina, las HH de la elaboración de informes y fichas, y las HH de revisión y aprobación del informe. Esto lo destaco en verde porque aquí es donde apuntamos a optimizar con Noistec. Entonces voy a entrar en más detalle con eso. Bueno, la HH de descarga de datos en oficina lo asociamos a descargar la memoria de los sonómetros, que bueno, la gran mayoría lo que hacemos es
tomar las mediciones con el sonómetro, luego vamos a la oficina, descargamos esos datos normalmente los subimos a nuestro servidor o a la nube, donde queda un respaldo de cada proyecto de cuáles son las mediciones originales que avalan, ¿cierto?, lo que uno muestra en el informe. Tenemos el escanear los apuntes de medición de ruido, que bueno, usualmente uno en una hoja, en un papel, como mostró Carlos antes, toma todos sus apuntes, hace todo, después eso uno lo escanea y también lo sube a su servidor. Y muchas veces pasa que en algunas empresas la persona que hizo la medición no es la que elabora el reporte, entonces la persona que elabora el reporte tiene que revisar los archivos de los sonómetros o lo escanear los apuntes para él hacer la ficha o el reporte. Y también descargar las fotografías para luego incorporar en el informe las fotografías de los receptores, de las maquinarias, las fuentes de ruido, entre otras cosas. Tenemos la HH de la elaboración de informes y fichas, que nosotros también calculamos que normalmente es una actividad que puede tomar entre 8 y 16 horas, dependiendo de la cantidad de receptores, de la cantidad de maquinaria, entre otras cosas. Y aquí tenemos elaboración de las fichas de medición, elaboración del archivo con georreferenciación, la redacción del informe, elaborar las tablas con los resultados, ¿cierto? Las mediciones de ruido fondo, las mediciones con la fuente sonora, la comparación de los límites con los niveles medidos para evaluar cumplimiento, entre otras cosas, y incorporar los anexos a los informes. Y tenemos finalmente las HH de revisión y aprobación de los informes, que normalmente en la empresa más grande se suele tener una revisión cruzada. Hay una persona que elabora el producto, el informe, las fichas, y otra persona tiene que revisar y aprobar todos esos productos, la ficha de medición y el informe, el reporte que se entrega al cliente. Entonces, con todo esto, veamos cómo nosotros podemos optimizar con Noistek, que bueno, Alexandra ya lo mostró antes también. Voy a entrar un poquito más en detalle. Ahora, lo que destaco de nuestro sistema es que te guía durante la medición. Eso para nosotros fue muy importante, porque cuando hicimos el estudio que comentó Alexandra el año 2020 para el Ministerio de Medio Ambiente, la recopilación de antecedentes para la revisión de la normativa, hicimos la revisión de 50 proyectos que estaban en el CIA, revisamos la fiscalización de esos proyectos y había una muy mala aplicación de la normativa, habían errores pero terribles. Entonces nos dimos cuenta que es necesario guiar al usuario para que pueda recopilar la información correcta para hacer la evaluación de la normativa. Y eso estuvo en mente desde el principio. Entonces, ¿cómo hace esto la aplicación? Por ejemplo, en la pestaña de identificar la fuente de ruido, tú puedes poner el nombre de la fuente, alguna característica, como les decía antes, la potencia, la RPM, qué sé yo, alguna observación. Aquí también te sale la pestaña de georreferenciar, la fotografía y el guardar. Entonces, desde nuestra perspectiva, con todo esto tienes las características, la información necesaria sobre la fuente de ruido. Para la medición de ruido, bueno, seleccionas entre ruido de fondo y fuente emisora, puedes seleccionar el sonómetro y el calibrador, como le mostró Alexandra, eso, el sistema va a tener la base de datos de cada empresa que tú lo vas ingresando, y después se te abre como una lista desplegable respecto a lo que tienes. La verificación de la calibración inicial y final. Y respecto a la medición de ruido, también como comentaba Alexandra, tú seleccionas a qué receptor se asocia cada medición y comienzas con la medición y te avisa cuando ya tienes el criterio de estabilidad de la diferencia de más o menos 2 decibeles entre los registros continuos cada 5 minutos. Respecto a si estás haciendo una medición de la fuente, te pregunta si es interna o externa. Si es una medición interna, bueno, te pide registrar el LEC, el máximo, el mínimo, la memoria y los datos meteorológicos. También seleccionas para cada receptor. Luego, cuando ya has hecho todo, puedes poner finalizar y el sistema hace lo que siempre quisimos desde un inicio, que es elaborar las fichas de medición de forma automática. Algo súper importante, que es muy destacable, es que estas fichas se entregan en formato editable, en XLS Excel, porque para las empresas que tienen protocolos de revisión de calidad, tienen que poder revisar que efectivamente esté bien hecho, y bueno, las que no tienen, pueden revisarlo también. Entonces, tanto para las fichas de medición como el reporte son en formatos editables. Eso me parece que es muy importante, y sobre todo entendiendo que esto es algo que está comenzando, que al principio todos vamos a tener dudas si es que se está haciendo bien, si es que efectivamente está todo ok.
Entonces uno tiene que tener claro, ponerse en el lugar de las personas que están viendo esto, y decir, sí, sabes que en verdad quiero verificarlo, que esté todo correcto, que sea como debiese funcionar. Entonces por eso tomamos esa decisión de entregar todo en editable. ¿Cuáles son los beneficios que entrega nuestro sistema? Bueno, primero optimiza tu tiempo y recursos, o sea, el hacer la ficha de medición de forma automática, el entregar un reporte que cumple con todos los criterios mínimos para verificar el cumplimiento de la normativa, te puede reducir entre 8 y 16 horas de trabajo, que es sumamente importante, y sobre todo los tiempos, los plazos de ejecución. Rehúsa 0 horas de procesamiento de datos. Claro, también eso de que tú vas a terreno, terminas la medición al día siguiente, descargas todo, si es que lo haces el día siguiente, quizás fue una medición nocturna y terminó tarde y te tomaste el día siguiente, no lo sé. También te respalda la información en la nube. En una sociedad tan digitalizada, esto es fundamental, y también te ayuda a reducir la huella de carbono de tu empresa porque estamos reemplazando el lápiz y el papel por tu celular. Ahora, la pregunta que varios se están haciendo es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo funciona? Bueno, con el equipo comercial definimos 2 tipos de planes, un plan mensual y un plan anual, y los planes están segregados entre el nivel básico, medio y pro, y la diferencia está asociada a la cantidad de proyectos mensuales que puedes hacer. El plan básico mensual tiene un costo de 74.000 más IVA y te permite hacer hasta 5 proyectos mensuales. El plan medio sube a 110.000 más IVA y te permite hacer hasta 10 proyectos, y el Pro son proyectos ilimitados y tiene un costo mensual de 148.000 más IVA. Ahora, si tienes un plan anual, tienes la ventaja de que es un solo cobro y tienes 2 meses gratis. Entonces se hace bastante más atractivo, y sobre todo si pensamos en la cantidad de tiempo que estamos ahorrando, en realidad con hacer un informe al mes, con el ahorro que te genera la aplicación, ya se tiene la suscripción pagada. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Como recién estamos partiendo con esto, estamos considerando una prueba gratuita durante todo febrero, en la cual puedes ingresar a la página web de Noistec, que ya está abierta, como les comentó Alexandra. Haces clic en prueba gratis, te lleva a esta página, aquí ingresas todos tus datos y puedes iniciar la prueba. Como les decía, va a estar abierto por todo febrero. Y la idea es que, bueno, que lo utilicen, que nos dejen sus comentarios, qué les parece, si ven oportunidades de mejora, porque estamos seguros que van a salir algunas cosas que se podrían mejorar, cosas que quizás no se consideraron, y obviamente va a haber una versión que se va a ir actualizando. En este sentido, la mejora continua es parte de todos los procesos y hay que estar abierto siempre a esas posibilidades. Y bueno, acá hay un código QR también, para que lo puedan sacar una fotografía, los va a llevar a la parte de la iniciar la prueba, llenan sus datos, descargan y empiezan a funcionar. Como les comentó Alexandra, está disponible para Android, para iOS todavía no, debe estar, esperamos hoy día, más tardar el lunes, y eso es nuestro sistema. Así que los invito a descargarlo, a probarlo, que nos cuenten qué les parece, que nos manden sus comentarios, se lo agradeceríamos un montón y esperamos que podamos trabajar juntos. Eso es la presentación, Waldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por abordar esta parte de la aplicación Noistec, ya obviamente hablando de los beneficios que podría traer para las empresas, para las personas que hacen fiscalizaciones ambientales. Hay muchas cosas, muchas aplicaciones. Parece que te pegaste, Waldo. O no sé si fui yo. Facilitar el trabajo de estas profesionales y técnicos. Una resulta que a mí me suena detectar. ¿Me dicen? ¿Está bien? Ahí te escucho bien, como que te Ahora pegaste parece que antes. volvió. Sí. Ah, sí. Ah, ya está, embalado hablando y... Ahora sí me escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí. Ah, ya. No. Bueno, decía que muchas gracias, Nicolás, por abordar esta parte de la aplicación Noistec para, obviamente, dar a entender las ventajas que podría tener la aplicación. Y también yo tenía una pregunta antes de pasar a las preguntas generales del público, es que
Obviamente va a haber un periodo de prueba, de donde ojalá haya retribución, pero una vez que esté funcionando la aplicación, las personas se pueden comunicar con ustedes, por ejemplo, para alguna duda, porque tú dices que al final, al principio hay ciertas dudas de que esto efectivamente se está registrando. ¿Va a haber algún canal disponible para que los usuarios y usuarias puedan comunicarse con ustedes para asesoría? Sí, el canal está en la misma plataforma web que Ya. por email, y también me pueden escribir a mi WhatsApp, también tengo el número ahí disponible. Ya, perfecto. Entonces va a haber ese canal de ayuda, asesoría, quizá para el principio, porque Sí, va a haber sí. más consultas. Ya, perfecto. Ya, bueno, estimado, vamos a ir con la ronda de preguntas. Pueden ir haciéndolas, tenemos tiempo, vamos a tener unos 15, 20 minutos para esto. Ya tengo unas preguntas ya anotadas que han llegado. Bueno, vamos a comenzar con Carlos, porque tenemos una pregunta de Juan Pablo Álvarez. Y él dice, Carlos, quería consultar si aún sigue siendo estrictamente necesario que sean los inspectores ambientales acreditados por la EFSA los profesionales que realicen las inspecciones o mediciones. Carlos, por favor. Ya. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, eso cambió el año pasado. La superintendencia sacó un decreto, que no sé cuál de memoria cuál es, pero liberó un poco eso, a mí me gustó en forma errada, porque ya no es necesario la figura del inspector ambiental. Bueno, existe la figura del inspector ambiental, el que era gerente técnico, en este caso yo, y un subgerente técnico, o el gerente técnico sustituto, que le llaman en la unidad acreditada que estoy, Emma, son los dos únicos inspectores. O sea, hay un inspector ambiental sustituto, que son los gerentes técnicos y el gerente técnico sustituto. Ellos son las únicas dos personas que quedan en el fondo, con el cargo de inspector ambiental. Todo el resto se tuvo que desligar, y en el fondo son dos inspectores ambientales por ETFA. Son los únicos que necesarios para cumplir. El resto, bueno, depende de cada ETFA, quien envía a terreno. Y ahí un poco queda abierto. Obviamente, el inspector ambiental es la persona que tiene la responsabilidad final de aprobar lo que lo que se envía de parte de la ETFA. En fondo, es la cara visible y el que le llegan las penas en caso que algo sea malo o que esté tomado en forma mala. Pero, bueno, pero esa es la figura actual. Perfecto. Tengo otra pregunta de Juan Pablo Álvarez, que imagino que también es para ti, Carlos, pero vamos a avanzar para los otros panelistas. Diego Carrillo dice, y esta quizá la puede responder Alexandra o Nicolás, pregunta, si bien la aplicación parece ser una herramienta útil para la toma y almacenamiento de datos y su posterior cálculo, no me quedó claro cómo esta aplicación viene a solucionar los problemas descritos por Carlos Reyes en su presentación, como por ejemplo los criterios para definir lugares acústicamente similares para medir ruido de fondo, o los criterios para definir los lugares y momentos óptimos para la toma de muestras. No sé si Alexandra o Nicolás puede responder esta consulta. Sí, claro. Niki, ¿respondes tú o respondo yo? Yo respondo. Dale. Vale. Sí, mira, la aplicación, el sistema, obviamente no va a reemplazar que una persona competente haga el trabajo que se tiene que hacer. Carlos mencionó muy bien que esa decisión siempre es en base a la experiencia. Entonces, si bien la aplicación puede guiar en muchas cosas, obviamente no va a reemplazar que haya un profesional idóneo para hacer el trabajo. Sería espectacular que se pueda hacer eso, pero si llegásemos a hacer eso, podríamos tener robots haciendo la fiscalización, pero no es el caso. Todavía no estamos en esa etapa, creo. Entonces no podemos hacer ese trabajo, creo yo. Eso requiere de la expertise del profesional que está tomando los datos. Voy Eso a supongo que yo no sé, complementar, Alexander. sí, complementando la respuesta de Nicolás, creo que es una muy buena pregunta. Y bueno, no lo comentamos, pero ya estamos preparando la versión 2. Y esta versión nueva trae muchos como guías extras, pero simplemente son guías extras y son tips. El tema de la ubicación, el tema de los puntos, el tema de la distancia entre los puntos y otros más estarán incluidos, pero toda esta prueba gratuita justamente es para eso, para recoger todas las dudas y todas las solicitudes de modificación o de mejora que ustedes puedan tener
para nosotros lanzar próximamente una versión mejorada. Como decía Nicolás, este es un proceso de mejora continua, entonces estamos muy abiertos a recibir todo este tipo de feedback, sobre todo cuando las personas ya hayan utilizado la aplicación. Perfecto, o sea, va a ser una aplicación que va a estar en constante actualización. Obviamente sabemos que hay el Servicio de Evaluación Ambiental está haciendo constantemente guías para mejorar los parámetros del tema acústico, así que evidentemente es una aplicación que va a estar en movimiento, así que gracias por la respuesta, estimado. Tenemos una pregunta también dirigida a Alexandra y Nicolás, de Juan David Melgarejo. Él pregunta si la aplicación sirve en Colombia. O sea, de que la puedes descargar, sí, pero la normativa es de Chile, entonces no, Claro. me imagino que allá no se aplica la normativa, entonces en ese caso no te serviría. Bueno, ahí está el desafío de expandirse a Latinoamérica, recogiendo la normativa de los distintos países. Claro. Hay harto que crecer. Bueno, ahí está la respuesta para Juan David. Juan David también pregunta, aprovechando, que cuando se refieren a ruido de fondo, ¿es el mismo de ruido ambiental? No sé, eso no sé si es para mí o para qué, ¿no? Usted es un especialista, no sé si... Ya, el ruido de fondo, sí, el ruido de fondo está súper definido, que es el ruido en el punto donde se mide en ausencia de la fuente sonora. Eso está... Y el ruido ambiental, el ruido que existe en el ambiente bajo una determinada condición. Si bien pueden ser lo mismo, no representa lo mismo. El ruido de fondo está definido en la normativa y es el ruido que existe en el punto en ausencia de la fuente emisora. Tal vez como Juan David es de Colombia, quizás la normativa de Colombia dice Eso. ruido ambiental y quizás él interpretó de que es lo mismo. Así que puede Eso que sea iba a lo mismo, preguntar. pero no lo sabemos porque no conocemos Claro. la normativa de Colombia. Eso justamente iba a preguntar porque quizá él tenga otro concepto pues, de acuerdo a la normativa ya, quizá no exista algún parámetro internacional que defina esto o dependiendo de la normativa de cada país, el concepto. Sí, no, si existe la ISO, no, hay una norma ISO que define ¿cómo se llama? Los parámetros acústicos, que es lo que es un decibel, que es un dBA, etcétera. Está definido. En el fondo es lo mismo, sí, el mismo concepto. Lo que pasa es que acá lo tenemos definido por normativa. Pero claro, uno entiende de repente que el ruido ambiental es el ruido que existe en el fondo en cierta condición, que puede ser con o sin fuente. Gracias, Carlos. Aquí tenemos una pregunta de Leonel Molina, también para Alexandra o Nicolás. Dice, ¿la aplicación contempla mapas de homologación respecto a la zona definida por el Decreto Supremo 38? Alexandra o Nicolás, si quieren, uno de los dos puede responder. Yo le voy a responder a Leo. No, Leo. Lamentablemente no tenemos los mapas de homologación en la aplicación porque los mapas de homologación no están disponibles para todas las comunas de Chile. Entonces, si es que estuvieran disponibles para todas las comunas de Chile, yo creo que sería algo bueno de hacerlo, pero dejar algunas comunas afuera, no sé si es como un poco discriminatorio. Entonces, tal vez esa puede ser una mejora para este sistema. Ahí necesitaríamos un cartógrafo muy interesado en ruido, así que si es que tu cartógrafo no estás viendo en este momento y te interesa esto, contáctanos porque podemos hacer cosas juntos. Mande currículum. Oye, eso sería Alex. ideal. Yo ni siquiera puse esa Sí, parte de la homologación ya lo eliminé de mi mente, pero es un gran drama. Y sí sí, existen sobre hartos cartógrafos todo. interesados en ruido, así que Sí, sobre todo eh, porque los instrumentos de planificación territorial se van actualizando varias veces. Hay algunas comunas que tienen, no sé, como 5 documentos que revisar, interpretar, no sé, dividir la ciudad en 5 zonas diferentes y tienen actualizaciones de un año, del 80 y tanto, del 90 y tanto. Entonces, harto trabajo hacer eso para todo Chile. Nosotros igual tuvimos la experiencia, Nicolás, no me acuerdo el nombre del estudio, que hicimos con Juan Pablo, en donde revisamos también varios instrumentos de planificación territorial y trabajamos con un cartógrafo justamente, pero no, se nos hizo imposible hacer todas las comunas de Chile. Pero como volvemos a repetir, esta es una aplicación que va a estar en constante movimiento y actualización, así que obviamente hay hartos desafíos para seguir nutriendo esta tecnología. Sí, lo que ¿Sí? incluimos respecto de la homologación es que, claro, uno selecciona los usos de suelo permitidos y no tiene que pensar qué zona es, la aplicación lo hace solo. Eso es como el aporte que tenemos actualmente para ese ámbito.
Alexandra, tengo otra pregunta de Richard Povea. Él dice si tiene que tener una empresa para realizar la prueba. Dice, no se le permite hacer la prueba si no lleno los datos de la empresa. Sí, Richard, lamentablemente este sistema está pensado para empresas actualmente. Ya, Entonces, si no tiene alguna empresa asociada, no sé cómo podríamos solucionarlo. Quizás yo podría juntar varias dudas de ese tipo y solicitarle un acceso especial a nuestro desarrollador. Pero por Ahora, ahora está disponible no para empresas. sé, Alexandra, si es que prueba poner sus datos en los de la empresa, como persona natural, su Ah, nombre, su root, su teléfono, su dirección de su casa. Quizá ahí se le funcione, sí, igual porque no, puede ser. no creo que sea excluyente. Es que yo cuando hice la prueba gratuita, puse los datos de una empresa que tengo que no ocupo, pero está abierta. Y ahí me funcionó, porque puse datos falsos, esperando que me hicieran esta pregunta. Y no funcionó con datos falsos. ya. Entonces, quizás, bueno, la comunicación es que finalmente podría llegar a hacer. Quizás pueda dar alguna versión para estudiantes. Quizás hay estudiantes que quieran ver cómo funciona esta Claro, tal vez si aplicación. pone el root de la Universidad Austral de Chile, te funcione. Ya. Bueno, vamos a ir con una pregunta que quedó pendiente de Juan Pablo Álvarez para Carlos, imagino, porque llegó en ese momento. Dice que le quedó la duda a Juan Pablo sobre de qué servicio de autoridad está solicitando realizar la corrección por ventana o puerta cuando se realiza una inspección en un departamento dentro del mismo edificio, teniendo en cuenta que la sala mecánica es del mismo edificio y el ruido se transmite por la estructura y no por ruido aéreo, que es por lo que se debe realizar la corrección. No sé si Sí, te quedó clara la sí, sí, pregunta. claro, no, eso es correcto. O sea, todo lo que dices tú, Juan Pablo, es correcto. Pero lamentablemente el protocolo de medición del 38 indica mediciones internas y mediciones externas. Y las mediciones internas deben estar corregidas por ventana, ya sea ventana abierta o ventana cerrada. El hecho que deba estar corregido te indica que por esos niveles que tú mides al interior, recuerda que esto, el trasfondo de estas correcciones es con suplir el TL compuesto que tiene un pareo, y siempre está pensado en la transmisión exterior-interior. En este caso no existe el ruido aéreo. Bueno, obviamente existe en el interior ¿cómo se llama? De donde estás midiendo, ¿cierto? Pero es en fondo un ruido irradiado por la estructura. Y en eso tienes toda la razón. Este punto yo ya lo levanté extraoficialmente con el Ministerio de Medio Ambiente y ellos tomaron conocimiento de esto. Me falta todavía la parte, hacer el reclamo, ¿no? o el levantamiento formal para que esto sea, ¿cómo se llama? Sea abordado. No lo he hecho por una cuestión de tiempo, pero sí, o sea, yo ya tengo un par de proyectos donde me ha tocado hacer y lamentablemente el hecho de que estés midiendo al interior 34, 35 decibeles, eso hace automáticamente que sean 45, incluso más, y puede ser que incumplan la norma solamente por 10 decibeles de corrección. Pero eso está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y con eso ya no tenemos más comentarios o preguntas. No sé si quieren hacer alguna reflexión final, algo que le haya faltado complementar sobre Nolte, Alexandra, Nicolás. Sí, Alexandra. Hay una pregunta de Juan David Malgarejo. Ah, llegó otra pregunta. Sí, ¿cuál marca de sonómetro puedo utilizar? Nos dice qué marca tiene. Puedo utilizar Ah, la que tú quieras, el modelo que tú quieras, pero para evaluar con esta normativa tiene que estar certificado de forma vigente por el ISP. Y permite clase 1 y clase 2. Así que en realidad ese es el único limitante. Pero puede ingresar cualquier equipo que tú tengas de cualquier marca. ujú. Muchas gracias, Alexandra. Se me había quedado esa pregunta, Juan David, nuestro amigo de Colombia. Así que eso. Yo le puedo complementar, Juan David. Sí, dale, dale. Elija Norsonic. Elija Norsonic. Póngase en contacto con Norsonic. Ya va a tener un buen sonómetro. Perfecto. ¿Y eso se vende a nivel internacional? A nivel internacional, sí. Genial. Y ahí pasamos un dato también recomendado por un experto
esta materia. Así que, bueno, tuvimos más de 70 personas conectadas en algún momento, ha ido bajando un poquito, pero seguimos con muchas personas que están muy interesadas en este tema, así que les agradezco que se hayan dado el tiempo. Aldo, Sí, perdón. hay una mano levantada, no sé si será posible. A ver, vamos a revisar. Sí, también la veo, pero de Antonio Velázquez. No sé si Antonio podrá dejar la pregunta, no sé si cómo le podemos hacer aquí ingresar. Antonio, ¿tiene alguna consulta que hacer? Si nos puede- Perdona, acaban de escribir, funciona bien repitiendo los datos personales sin empresa. Ya, Excelente genial. desarrollo, muchas gracias. Qué buena Buen dato información. ahí. Gracias, Cristóbal. Buen dato ahí para el amigo Richard Poveda que tenía esa consulta. Imagino que hay muchos estudiantes que también que están conectados que les gustaría aprobar esta aplicación y que obviamente no están trabajando en una empresa, así que hay una buena opción para ellos. Bueno, estamos como en la hora, entonces, si no queda otro comentario o pregunta, yo le agradezco nuevamente que se hayan dado el tiempo a las personas. Estamos en enero, mes de vacaciones, mes de salir a la playa, pero bueno, estuvimos dedicando 1 hora y media a hablar sobre Noistech, esta aplicación innovadora, aplicación chilena que busca hacer más eficiente la fiscalización de ruido de fuentes fijas. Y bueno, aquí están llegando muchas felicitaciones de Alejandro Torres. Francisco Muñoz también agradece la motivación en cuanto a la acústica, a la contribución al tema acústico que están haciendo en este momento. Y también de Cristóbal Briceño también, muchas gracias por la presentación. Les recuerdo que esta presentación nosotros la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Codex Verde, también lo vamos a disponer ahí a Noistech para que también la suba a sus canales, para que la puedan compartir para las personas que se perdieron estas interesantes presentaciones. También los invito a leer un artículo, una entrevista que hicimos a Alexandra hace un tiempo sobre esta misma aplicación, donde pueden implementar quizá algunos datos que se han narrado acá en nuestro medio de comunicación Codex Verde. También lo vamos a estar compartiendo en redes sociales, refrescando eso. Y eso, agradezco a los 3 expositores, también agradezco a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de América, que nos apoyó con la plataforma hoy, y obviamente siempre nos está apoyando con difundir este tipo de eventos. Y les doy el pase también a Nicolás, Carlos y Alexandra para que den unas palabras finales. Partamos en el mismo orden que expusimos, tal vez. Sí, Carlos, adelante. Bueno, sí, no, bueno, yo quiero dar las gracias a ustedes por permitirme exponer nuestro lado de la fiscalización del 38 y espero que les haya sido útil y estoy disponible para cualquier cosa que quieran en forma incondicional. Gracias, Carlos. Alexandra. Bueno, yo quisiera agradecer a todos quienes estuvieron participando de este seminario y también a las personas que lo van a ver próximamente. Y destaco nuevamente que estamos muy abiertos a recibir todo tipo de críticas, feedback de las personas que ya han podido utilizar la aplicación y el sistema. Como lo repetimos varias veces, este periodo de prueba también es una prueba para nosotros mismos, para poder mejorar. Entonces, siéntase libre de comunicarse con nosotros dentro de todos los medios de comunicación que hemos habilitado para ello. Y muchas gracias igual a Codex Verde por organizar esta grandiosa instancia que para nosotros es súper importante porque es un hito de culminación un poco de este proyecto desde el punto de vista de desarrollo, porque de aquí para adelante ya queda mejorar ese desarrollo. Es otro proceso claramente. Así que, bueno, muchas gracias, Alexandra, y felicitaciones también por esta innovadora aplicación que están disponiendo a nuestro país con respecto a la gestión acústica. ¿Terminamos con Nicolás? Vale. Bueno, primero, un asistente pidió informar que hay marcas de sonómetros en Chile que también están certificados, para que sea la persona que era de Colombia. Y para cerrar, bueno, invitarlos a descargar la aplicación, utilizarla, ver el sistema, invitarlos a enviar sus comentarios. Estamos súper abiertos a seguir mejorando. Sabemos que tenemos bueno, nosotros como estamos en el sur, yo creo que tenemos como muy influenciado cosas que suceden por acá. Como por ejemplo, para nosotros al inicio era claro que tenía que funcionar sin internet, porque nosotros casi todas las mediciones las hacemos en zonas rurales.
Entonces, quizás nos faltan algunas cosas que ocurren más en Santiago, en zona urbana o en el norte. Entonces, ya sabemos que van a haber cosas por mejorar. Estamos súper abiertos a hacerlo. Así que ojalá nos puedan ayudar con eso. Y lo otro, quería dejar un mensaje de invitarlos a que ustedes también hagan cosas, porque como comentamos al inicio, este es un proyecto que está cofinanciado por Corfo. Fueron fondos que obtuvimos por ahí. Y esta es una idea que yo creo que más de algún ingeniero acústico que está asistente pensó en alguna vez hacer algo como esto. ¿Quién no pensó en que uno vaya a terreno y que se pueda hacer muchas cosas de forma automática? Nosotros lo discutimos la primera vez en el año 2017, hasta que finalmente pudimos ver la forma y todo, Alexandra liderarlo y culminarlo. Pero creo que es importante ver la forma de poder aprovechar cuando hay financiamiento para ciertas cosas, postular y ver cómo nos va, porque así vamos todos mejorando nuestra sociedad, nuestra profesión y creando herramientas que les sirvan a todos los profesionales. Al final creo que eso es muy importante. Y eso quería decir. Muchas gracias a todos. Totalmente invalorable el mensaje, Nicolás, que investiguemos los fondos que están disponibles, porque hay Corfo, hay otras entidades públicas, privadas también, que pueden estar financiando este tipo de proyectos. Esa es la idea, como dice Nicolás, quedan en la nube, pero si le podemos dar un plan y obviamente buscamos financiación, podemos llegar a lo que está lanzando hoy día, que es Noitec, que es una aplicación innovadora nacional que puede ser muy exportable a otros países. Obviamente hay un trabajo que hacer, pero que puede servir de ejemplo para otros países de Latinoamérica. Así que gracias, Nicolás, Alexandra, Carlos, a la Universidad de la América, vuelvo a repetir, por prestarnos la plataforma y apoyarnos con este evento. Así que con esto damos concluido. A las presentaciones vamos a pedirse a Nicolás, Carlos y Alexandra para poder disponerla en nuestro medio de comunicación. Ahí la vamos a poner en la nota que sacamos de Noistec para que la gente las pueda descargar. Y también vamos a disponer también ahí el video del seminario para que lo puedan compartir a la gente que se lo perdió. Así que eso, un abrazo a todos, que estén bien, que tengan un excelente febrero, excelentes vacaciones para la gente que van a salir y mucho ánimo para las que se quedan ahí en la oficina o trabajando. Así que un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.